Bueno, fíjense que el título de la clase es Piense en lepra. Y esta en realidad es el lema de una campaña que hubo de la Sociedad Argentina de Dermatología, puntualmente de la Comisión de Lepra, que el lema de la campaña era Piense en lepra. Y esto viene a cuenta de que la lepra es una enfermedad, no diría desconocida, pero es una enfermedad ignorada y donde hay un montón de gente que cree que la lepra está erradicada, que no existe más, que desapareció hace 1000 años, que no hay más lepra en el mundo, y menos en la Argentina y menos en nuestro barrio. Y sin embargo, eso es un pensamiento que está muy lejos de la realidad. La lepra es una enfermedad silente, es una enfermedad crónica, es una enfermedad muy lenta, de evolución muy lenta, que hace que el diagnóstico muchas veces sea difícil y que si no se piensa que el paciente puede tener lepra, va a ser difícil que se llegue a hacer el diagnóstico. Entonces, el paciente acá no va al médico diciendo, mire, vengo porque tengo lepra. Es algo que el médico se tiene que dar cuenta y la mayoría de las veces prácticamente son hallazgos. Cuando nos vamos un poco a la historia de la lepra ustedes sabrán que es una enfermedad milenaria, que es una enfermedad que ya está descrita en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento se habla de Jesús y los leprosos, incluso hay referencias a la lepra en el Antiguo Testamento. Y en esa época, los registros históricos que tenemos, es que los leprosos vivían fuera de la ciudad. Era la época de las ciudades amuralladas, donde las personas vivían dentro de las murallas de las ciudades como un lugar de protección, y los leprosos vivían afuera de la muralla. Eran desterrados de las ciudades. En esa época no se sabía cuál era el agente patógeno, es más, no se sabía que era una bacteria, no se sabía que se transmitía, no se sabía que se contagiaba, pero ya se los discriminaba y se los segregaba a los pacientes con lepra. El descubrimiento de la causa, o sea, del bacilo, lo hace Hansen allá por 1873. Hansen era un médico noruego y fíjense que más o menos contemporáneamente a Koch hacen el descubrimiento de los correspondientes bacilos. Hansen para el año 1873, Koch para 1882. Y ya para 1897, unos años después, se reúne el primer Congreso Mundial de Lepra. Y acá en Argentina tuvimos la primera Conferencia Nacional de Lepra por el año 1906. De esa Conferencia Nacional de Lepra de 1906 surge un proyecto de ley que se termina de escribir para 1907, que era un proyecto de ley que termina sancionándolo el Congreso 20 años después, y establecía que las personas con lepra debían ser internados, tal cual como está escrito acá, en sanatorios colonias. Y que esos sanatorios colonias debían estar aislados, pero no demasiado lejos de centros urbanos. Y así se crean 4 de estos sanatorios colonias. Uno de ellos en la provincia de Buenos Aires, que es nuestro Hospital Sommer, tal vez alguno de ustedes lo conozca, si ustedes son de Rodríguez, si hay alguien de Rodríguez conozca el Hospital Sommer. Ese fue uno de los sanatorios colonias, otro en Chaco, otro en Córdoba, otro en Misiones y otro en Entre Ríos. Fueron 4, o sea, perdón, son 4 más el Sommer que se fundan en distintas provincias. Y en esa época, allá por el año 26, creo que el Sommer se inaugura cerca del año 40, pero hasta que se inauguraron esos hospitales, el Muñiz tenía un pabellón de leprosos donde estaban todos los pacientes, los leprosos, esperando
su traslado a estos correspondientes sanatorios. Hasta ahí no existía ningún medicamento para tratar a la lepra. Y las personas, una vez que ingresaban a estas instituciones, se las aislaba de por vida. O sea, el concepto de esa ley del año 26, esa ley de 1906-1907, que se termina sancionando en el 26, era que las personas con lepra fueran aisladas de la sociedad de por vida. Y se aislaban no solamente a la persona, no solamente al enfermo, sino a toda la familia. Por eso es que el Hospital Sommer tiene ese barrio que tiene ahí dentro del Hospital Sommer, porque las personas venían a vivir con toda la familia al hospital y era una manera que se iban a aislar por el resto de la historia de la sociedad. Hasta que en 1942 aparecen unas drogas que eran las sulfonas. Dentro de las sulfonas aparece una que era la dapsona, que demuestra ser un tratamiento efectivo contra la lepra. O sea que la primera droga efectiva para el tratamiento de la lepra aparece por 1942. Y recién en 1960 se introduce en la sociedad médica la idea de que el paciente de lepra podía rehabilitarse y volver a ser un paciente normal. Hasta este momento, los tratamientos con dapsona funcionaban bien, pero no lograban la erradicación de la enfermedad, solamente la controlaban. Para 1980, si nos ponemos a pensar en una enfermedad milenaria, 1980 es hace 2 días en la línea de tiempo. Aparecen los primeros tratamientos combinados y con esos tratamientos combinados aparece la curación de la enfermedad. Recién para 1980 podemos decir que los pacientes de lepra se curaban. Y acá en Argentina, en 1983, se deroga esa ley que establecía que los pacientes tenían que ser aislados y se sanciona una nueva ley de lepra que establece que el tratamiento de los pacientes con lepra debe ser ambulatorio y solamente se internan los pacientes de lepra cuando hay otras cosas, otras complicaciones que requieran la internación de los pacientes, pero que si no, se los maneja ambulatoriamente. Bueno, la enfermedad como tal es causada por un bacilo, que es el Mycobacterium leprae. Se notifican aproximadamente entre 200 y 250.000 casos nuevos por año. La Organización Mundial de la Salud se había puesto, hace muchos años atrás, el objetivo de que para el año 2010 la lepra no estuviera erradicada del continente, del mundo, pero sí que las tasas cada 100.000 habitantes estuvieran por debajo de 1 cada 10.000 habitantes, cosa que no se ha logrado incluso hasta hoy. La lepra, el Mycobacterium leprae, es un bacilo que se multiplica muy lentamente. La velocidad de multiplicación del bacilo de la lepra es muy, muy lento. Y esto hace que la enfermedad tenga un largo periodo de incubación y que tarde mucho tiempo en aparecer los primeros síntomas. Se considera que el periodo de la incubación es aproximadamente de 5 años y en algunos casos incluso más largo ese periodo de tiempo. La lepra no es una enfermedad muy contagiosa, tiene que ver con la inmunidad del paciente, no se contagia de lepra cualquiera, o sea, no se contagia el que quiere, sino el que puede de lepra, o sea, tiene que ver con inmunodeficiencias de los pacientes. Yo recuerdo una vez el doctor Franco, que era el jefe de laboratorio del Sommer, hace años, hasta jubilado, contaba que trabajando en lepra, inyectando animales, haciendo experimentación animal,
3 veces se había inyectado bacilo de la lepra. Al querer inyectar armadillos de 9 bandas, se había inyectado lepra. Y ninguna de las 3 veces ni hizo la enfermedad ni desarrolló anticuerpos. O sea, eso está demostrando que por más que yo tenga todo el contacto que sea con la enfermedad, no me voy a contagiar si no tengo la predisposición desde parte del sistema inmune. Y eso tiene que ver con deficiencias de linfocitos T. La lepra, la forma de transmisión es a través de las gotitas de secreción nasal o por contacto estrecho con personas que tengan lesiones de piel y no tratadas. Para contagiarse la lepra, necesitamos la predisposición inmunológica, que es genética, es de carácter genético, y además un contacto estrecho y prolongado con un paciente bacilífero. Necesitamos un ambiente, digamos, hacinamiento, poca ventilación. El diagnóstico temprano y el tratamiento de los pacientes con un tratamiento combinado es fundamental para lograr no solamente la eliminación de la enfermedad, que es un gran problema de la salud pública, sino para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La lepra, más que nada, es una enfermedad invalidante. Lo que yo les contaba de que para el 2010 se había propuesto que la tasa de prevalencia de la lepra estuviera por debajo de 1 cada 10.000 habitantes. Eso no se ha logrado ni se va a lograr. O sea, pretendían que en todo el mundo hubiera una tasa por debajo de 1. Al día de hoy hay países o regiones dentro de los países que sí están muy bien, que tienen tasas por debajo de esos valores, muy por debajo de esos valores, pero todavía quedan focos con tasas altísimas de endemicidad. Por ejemplo, Brasil tiene tasas altísimas de endemicidad, la India, Indonesia, todo lo que es el sudeste asiático, algunos lugares de África, Mozambique, el Congo, Tanzania, varios lugares, tanto en África como en Asia. Pero nosotros tenemos acá un vecino que es Brasil, que tiene altísimas tasas de incidencia. Ahí tenemos en este mapa las tasas de incidencia y de prevalencia de la lepra. Fíjense, Sudán en África es un país de altísima prevalencia, lo mismo que Brasil. Y dentro de las tasas de incidencia, Brasil y la India son los países que más altas tasas tienen. Pero si miramos este mapa, nos va a decir que Brasil, regiones de África y de Asia son los lugares donde hay más alta tasa de incidencia y de prevalencia para la lepra. Fíjense un poco los datos, más o menos Sudán tiene tasas por encima de 2 casos cada 10.000 habitantes. Brasil, dependiendo la región, dependiendo el departamento de Brasil de que nos refiramos, tenemos valores entre 1 y 2 casos cada 10.000 habitantes. La mayoría de los estados tienen tasas, sobre todo los del norte de Brasil, tasas que están bastante por encima de 2 casos cada 10.000 habitantes. Miramos a Argentina y Argentina dice que tiene 0,13 casos cada 10.000 habitantes. O sea que si vemos ese número, digamos que estamos divinos. Como país estamos hermosos, tenemos una tasa bajísima, ideal, nos estamos acercando a la idealidad, ¿no? Ahora, cuando nos ponemos a ver Argentina por provincias, nos encontramos que esa tasa no es homogénea en todo el país. Y encontramos que Formosa, que ya sabemos que tiene pobres reportes, Formosa hace poca búsqueda y menos
reporta lo que busca, tiene tasas cercanas a 2 casos cada 10.000 habitantes. O sea, en Formosa nos parecemos más a los estados del norte de Brasil, que están en el doble de la tasa deseada, que al resto del país. Chaco también está por encima de 1 cada 10.000 habitantes. Buenos Aires, la ciudad, Cava, junto con el Gran Buenos Aires, tiene una tasa de 0,41 cada 10.000 habitantes. Y después nos ponemos a ver provincias como Tierra del Fuego que tiene 0, 0, 0, 0, lo cual, o Chubut también tiene 0, 0. Lo cual no quiere decir que la lepra le vaya mal con el frío. Algunos dirán, bueno, pero son regiones frías y ahí no hay. No, acuérdense que el descubridor, Hansen, es un noruego. Casualmente, la lepra le gusta el frío, es una enfermedad de lugares fríos. Lo que tiene que esas provincias que están 0, lo más probable es que no reporten. Lo más probable es que no busquen y no reportan. Ni buscan ni reportan. Y ese 0,4 cada 10.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires probablemente esté inflado con los casos que se reportan, pero está inflado porque hay un montón de pacientes que son del interior que vienen a diagnosticarse y tratarse a Buenos Aires. Entonces, todos estos valores hay que tomarlos así con pinzas. Los países de América Latina se dividen en países con baja carga de enfermedad, que son los que tienen menos de 100 casos nuevos por año, y países con alta carga de enfermedad, que son los que tienen más de 100 casos por año. Argentina presenta más de 100 casos por año, entonces es un país de alta carga de enfermedad. Con respecto a las características del Mycobacterium leprae, es un bacilo alargado, curvado, como el de la tuberculosis, inmóvil, y secreta una proteína que es una sustancia pegajosa que se llama glea, y esta glea es la responsable de que cuando veamos los bacilos no los vemos sueltos, sino que se ven como en paquetes que se llaman globis. Los globis es ese pegoteamiento de bacilos que algunos los dicen en paquete de cigarro porque están todos uno al lado del otro, y están así porque secretan esa sustancia que los mantiene unidos. Son microorganismos de vida intracelular obligatoria. Viven dentro de los macrófagos. Los macrófagos los fagocitan, pero no pueden destruirlo. Y esto tiene que ver casualmente con los déficits inmunológicos. Entonces, el macrófago lo fagocita, pero no puede destruirlo. Y la bacteria se multiplica dentro del macrófago. Tienen ácidos micólicos en la pared, igual que el Mycobacterium tuberculosis, por eso es que lo vamos a ver como bacilos ácido-alcohol resistentes. Y hasta el día de hoy, esto es importante porque puede ser pregunta de parcial o pregunta de final, hasta el día de hoy no se lo ha podido cultivar, ¿sí? No crece en ningún medio de cultivo. Si lo quisiéramos cultivar, se puede cultivar en almohadillas plantares de hámster, se le inyecta el hámster en las almohadillas plantares y ahí crece, o se puede cultivar en peritoneo de armadillo de las 9 bandas. En cualquiera de los dos es cultivable. Sabemos que el tiempo de generación, el tiempo de multiplicación es de 20 días, o sea que se multiplica lentamente, muy lentamente. La mayoría de los contagios se dan intrafamiliarmente porque hay alguien en la familia que tiene y que lo transmite a otros. Obviamente, un enfermo bacilífero sin tratamiento. Y la puerta de entrada, bien, ahí te lo repito, se cultiva o en las almohadillas plantares de hámster, que se le inyectan las almohadillas plantares en las patitas del hámster,
o en peritoneo de armadillo de las 9 bandas. El armadillo de las 9 bandas es un mamífero que en realidad es de América del Norte. Es de la familia de las mulitas, de los peludos. No es específicamente ese armadillo que es el armadillo de las 9 bandas. No son nuestros peludos de acá, el Catophractus, que es el peludo nuestro argentino, ni son las mulitas, ni nada de eso. Es otro tipo de armadillo, digamos. Es de América del Norte. Se le inyecta en peritoneo y se puede cultivar en el peritoneo. Y a los animalitos, al hámster, le crecen las almohadillas plantares y le da lesiones semejantes a las que da la lepra en el humano. Y en los armadillos de las 9 bandas da una peritonitis, da una asitis. Y luego se los recupera, se lo puede recuperar el bacilo del líquido o de las almohadillas plantares de los hámsters. Si cuando se requiere hacer cultivo, en general se lo cultiva en el armadillo porque es la manera de obtener una gran cantidad de muestra. Por ejemplo, cuando se lo quiere obtener el cultivo para hacer lepromina. Ahora en un rato vamos a contar qué es la lepromina, que sería el equivalente de la tuberculina. Si queremos hacer lepromina, necesitamos tener armadillo de las 9 bandas, inocularlos, obtener el material y trabajar con eso. Hay algunos lugares donde directamente los animales no se mueren. Es más, hay algunos trabajos por ahí que publican que en América del Norte podrían ser el reservorio de la lepra, el animalito porque lo porta y lo lleva sin morirse. Entonces hay algunos trabajos que proponen o andan diciendo por ahí que el armadillo de las 9 bandas podría ser el reservorio natural de la lepra, cosa que no está comprobado. En algunos lugares tienen los armadillos infectados y se les extrae el líquido cada vez que se los necesita para hacer lepromina. Bueno, la puerta de salida del bacilo mayormente son las gotitas respiratorias que salen a partir de la mucosa nasal. Y la puerta de entrada también son las vías respiratorias, sobre todo la mucosa nasal. Y también pueden ser a partir de piel. Acuérdense que es muy lenta, tiene una evolución muy crónica y un periodo de incubación muy largo. Por eso es que no se ve lepra en pediatría, no hay lepra en pediatría. Cuando detecto a un enfermo bacilífero sin tratamiento, luego de la primera dosis de rifampicina, después al final vamos a ver cuál es el tratamiento completo, digamos, luego de la primera dosis de tratamiento, el 99% de los bacilos pierde la viabilidad y el paciente deja de contagiar. O sea, solo con darle la primera dosis, ya el paciente deja de contagiar. Obviamente tengo que seguirle dando todas las dosis porque si no, ese 1% o los bacilos recuperan la viabilidad. Y no hay así por un contacto fortuito de viajar en tren, en colectivo, de ir a un recital o algo así, no hay posibilidades de contagio de esta enfermedad. ¿Sí? Para que se contagie necesito condiciones socioeconómicas, ambientales, contacto prolongado, porque si no, no se da el contagio. Tiene que ver mucho el estado inmunológico del paciente, tanto con su inmunidad celular como con su inmunidad por anticuerpos. ¿Sí? Aquellas personas que son competentes
en cuanto a su inmunidad celular, o sea que tienen un buen grado de inmunidad celular, van a evolucionar hacia formas clínicas que den una gran respuesta inflamatoria, pero pocas lesiones. ¿Mm? O sea, acá lo que logran, esto es una enfermedad que es, o sea, el bacilo se multiplica intracelular dentro de los macrófagos. Entonces, la inmunidad celular tiene mucho que ver con la reproducción del bacilo. Aquellas personas donde la inmunidad celular está bien, está fuerte, está funcionando bien, si adquieren la enfermedad porque su inmunodeficiencia se los permite, van a dar formas clínicas que tengan una gran respuesta inflamatoria, ¿sí? Muy exacerbada esa respuesta inflamatoria, pero tienen poca cantidad de lesiones y adentro de las lesiones pocos o directamente no vemos los bacilos. Tienen tan poca cantidad que no los vemos. En cambio, aquellas personas que tienen inmunidad celular deficiente son los que van a dar una enfermedad diseminada con gran carga de bacilos. Estos son los que contagian. Estos otros no me preocupan tanto porque si bien van a venir con a veces lesiones bien marcadas, son de carácter inflamatorio esas lesiones y no propiamente del desarrollo del germen. Para su estudio, la Organización Mundial de la Salud establece o propone clasificar a la lepra con dos tipos polares, o sea, dos formas distintas, dos tipos polares. La lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Y en el medio, unas formas intermedias. Vamos. Ah, bien. Ahí vamos. Ahí está. Bien, gracias, Jan. Esto es lo mismo que está en la diapositiva anterior, ¿sí? Que está escrito en la diapositiva anterior, pero acá está graficado y por ahí va a ser más fácil que entiendan qué es eso de las formas polares cuando yo lo explico. La Organización Mundial de la Salud establece que hay dos formas de lepra bien distintas. Y hablamos de dos polos dentro de la lepra, que clínicamente y microbiológicamente son totalmente distintos. Hay un polo lepromatoso, de lepra lepromatosa, y un polo de lepra tuberculoide. Vamos a describir qué son estos dos polos, las características de ellos. Pero al medio, entre estas dos situaciones que son bien distintas, hay situaciones intermedias que se llaman interpolares. Dentro de las formas interpolares, que serían las presentaciones clínicas intermedias, las NI, tenemos las indeterminadas, que serían las formas, digamos, de inicio de la enfermedad. Serían las formas cuando todavía el paciente no presentó síntomas, sino que está en la parte de incubación de la enfermedad. Por ahí es lo que podemos llegar a ver en pediatría, en lepra indeterminada. No presentó todavía manifestaciones clínicas. Una lepra borderline, una borderline lepromatosa y una borderline tuberculosis. Tener en cuenta que estas formas interpolares, borderline lepromatosa, borderline y borderline tuberculoide, son formas de transición de un paciente que o va para un lado o va para el otro, ¿sí? Son formas indeterminadas, estas son las más difíciles de diagnosticar y más difíciles de ponerle nombre, porque a veces es muy sutil la diferencia entre una borderline tuberculoide y una borderline. Y a veces nos peleamos ahí, pero bueno, lo que tenemos que saber es que estas formas intermedias son formas de transición hacia los polos. Vamos a describir un poquito cada una de ellas. La lepra indeterminada es la forma de inicio de la enfermedad, es la primera manifestación de la enfermedad,
Y la evolución, cómo va a evolucionar, va a depender de la respuesta inmune del paciente, ¿sí? No sabemos para qué lado va a ir ese paciente. Esos pacientes presentan una o algunas lesiones de piel pequeñas, que son manchas con límites bien definidos, pueden estar enrojecidas o hipocrómicas, y pueden tener aumento de la sensibilidad o falta de sensibilidad. Entonces, como dice abajo, cualquier mancha o mácula, si el verdadero nombre es mácula, con alteración de la sensibilidad, una mácula con atenesia, tengo que pensar en lepra, ¿sí? Lesión de piel más alteración de la sensibilidad, piensa en lepra. Y son formas pausibacilares. Quiere decir que no voy a encontrar bacilos en esas lesiones. Tienen pocos, escasos, nulos bacilos en esa lesión que el paciente presenta. Pero tengo que pensar en lepra, insistir con el diagnóstico y seguir a ese paciente. Vamos al polo tuberculoide, ¿sí? Polo tuberculoide. Es una forma no transmisible, no contagia el que tiene el polo tuberculoide. El paciente presenta una serie de lesiones que son máculas, manchas y nódulos. Esas manchas suelen tener formas nodulares debajo, porque lo que da son granulomas. Y esos granulomas se parecen histológicamente al granuloma de la tuberculosis. Por eso se llama lepra tuberculoide, porque las lesiones que tiene el paciente cuando se los estudia desde el punto de vista de la histopatología, de la anatomía patológica, son granulomas semejantes a los granulomas que da la tuberculoide. Dentro de esos nódulos, esos granulomas que hay debajo de la piel, se encuentran unas células gigantes tipo Langerhans, que están formadas por la fusión de varias células epiteloides y células epiteloides. Y no se observan bacilos, ¿sí? No hay bacilos. Por ahí se encuentra un bacilo cada tanto, pero cuesta mucho, mucho, mucho trabajo llegar a encontrar un bacilo. ¿Por qué? Porque a estos pacientes les funciona el sistema inmunológico. Son pacientes donde hay una alta resistencia a la infección, o sea, una buena respuesta inmune. La cantidad de lesiones es relativamente baja, esas placas, esas manchas suelen ser escamosas, con la zona central hipopigmentada y el borde más pigmentada. Se suelen ubicar en las zonas más frías del cuerpo, la cara, las nalgas, los codos, las rodillas, porque a la lepra le gusta el frío. Si no le va muy bien a 37, se sabe que vive bien a 32, a 25, por eso se va a las zonas más frías del cuerpo. Los pacientes presentan alteraciones de la sudoración y alopecia de cejas y pestañas. Alopecia de cejas y pestañas. Eso se conoce como el nombre de madarosis. Con respecto al sistema nervioso periférico, hay un compromiso asimétrico, que ese compromiso tiene que ver con engrosamiento y eso da dolor y alteraciones sensitivo-motoras. Frecuentemente en todo lo que tiene que ver con el nervio cubital y el ciático. Entonces, da falta de sensibilidad en las manos y en los pies. Y son formas pausibacilares, donde no hay bacilo, ya digo, salvo que encontremos un bacilito por ahí. Además de los nódulos, algunos pacientes presentan los nódulos, son palpables y otros no palpamos los nódulos. Estas son las típicas lesiones con el centro hipopigmentado y el borde hiperpigmentado. Y están bien marcadas, bien dibujadas, tienen los bordes bien dibujados, bien marcaditos.
acá la muestra que uno toma es más para anatomía patológica, para buscar las células gigantes, porque no vamos a encontrar prácticamente bacilos. El otro polo, voy a buscar el otro polo. Es la lepra, no, la lepra lepromatosa. En la lepra lepromatosa hay una inmunidad celular súper deficiente, pero la inmunidad humoral funciona. Estos pacientes vamos a encontrar que no hay una inmunidad celular que frene la multiplicación del bacilo dentro de los macrófagos, pero sí hay una importante generación de anticuerpos contra el bacilo. Ahora, los anticuerpos producidos contra el bacilo, como todo anticuerpo producido contra una bacteria, poco y nada sirven para frenar la enfermedad. Si todo lo que sean bacterias, lo que me sirve es la parte fagocítica, la destrucción fagocítica. En cambio, para lo que son virus, los anticuerpos son súper específicos para unirse a los virus y bloquearlos. En cambio, para las bacterias, poco o nada van a servir. Estos pacientes con lepra lepromatosa tienen una importantísima inmunodeficiencia a nivel celular con buena respuesta humoral. Esa buena respuesta humoral al paciente no le va a servir para nada, esos anticuerpos no van a cumplir ninguna función. En estos pacientes, los macrófagos fagocitan al Mycobacterium leprae, pero no pueden digerirlo, no lo pueden destruir. Y lo que hace el Mycobacterium dentro del macrófago es multiplicarse. Se multiplica dentro del citoplasma del macrófago. Y entonces vamos a ver los globis. ¿Qué son los globis? Un montón, como si fuera un paquete de cigarros, pero es un paquete de bacilos que están adentro del citoplasma del macrófago. Eso es un corte, esos son cortes histológicos, donde se observan las lesiones de la lepra, donde no hay formación de granuloma, y donde yo veo alrededor del filete nervioso, los globis, que son estos acúmulos de bacilos ácido alcohol resistentes que están dentro del citoplasma del macrófago. Esto es por anatomía patológica, es corte histológico. Estos pacientes, como les dije, tienen una capacidad de producir gran cantidad de anticuerpos porque los linfocitos B están bien, funcionan bien, pero tienen ausencias de linfocitos T supresores. Entonces, esto da lugar a que se pueda dar esta multiplicación. Es una lepra progresiva, sistémica, esta es la que contagia, la que transmite, porque tiene una gran carga bacilar, no afecta al sistema nervioso central, los pacientes tienen mucha cantidad de manchas en todo el cuerpo. Y me olvidé decirlo, la anterior, la lepra tuberculoide, tiene anticuerpos negativos, esto me olvidé decírselos, ¿sí? Si yo voy a buscar anticuerpos en la lepra tuberculoide es negativa, pero tiene prueba de Mitsuda positiva. Ahora en un rato vamos a explicar qué es la prueba de Mitsuda, ¿sí? Tienen Mitsuda positiva. En cambio, la lepra lepromatosa tiene anticuerpos positivos, yo puedo dosarle al paciente los anticuerpos, que al paciente no le sirven para nada, pero a mí me sirven para hacer diagnóstico, y tienen prueba de Mitsuda negativa, ¿sí? La lepra lepromatosa tiene Mitsuda negativa. Como no hay una resistencia al bacilo, periféricos, en las mucosas de los órganos internos y son multibacilares, o sea, el paciente está lleno de bacilos. ¿Qué vemos en el paciente? En general manchas color hoja seca con límites no definidos,
La mancha no tiene un borde bien definido porque no hay un sistema, no hay una inmunidad celular que esté controlando al bacilo, sino que alteran la sensibilidad, suelen respetar la corredera vertebral, entonces esos pacientes, si los miramos de espalda, son como simétricos con respecto a las manchas. Aparecen lepromas, que son unos nódulos debajo de la piel, con alopecia, con alteración de la sudoración. Aparecen una característica que dicen que el paciente tiene cara de tener lepra. Ahora después creo que hay una diapo. Se llaman facies leonina. Dicen que el paciente parece el rey león. Después hay una diapo que se las voy a mostrar. Con lepromas en la cara, con pérdida de cejas y pestañas, madarosis, y infiltración de los lóbulos de la oreja, destrucción del cartílago en parte de la oreja y infiltración del lóbulo de la oreja que hace que el lóbulo de la oreja se vea en badajo de campana. ¿Vieron? El badajo de la campana es el cosito de adentro de la campana que cuelga, que está colgante y se mueve de un lado para el otro. Bueno, las orejas dan la sensación que fueran el badajo de campana. Bueno, ahí tenemos un paciente con nódulos en la cara, con lepromas. No siempre todos los pacientes tienen lepromas de este tamaño, muchas veces son lepromas más pequeños, como tiene esto. Y acá tenemos al Rey León, ¿sí? Si ustedes se lo imaginan, pónganle la peluquita del Rey León y este señor se parece al Rey León. Si tiene esos infiltrados en la cara, esa nariz infiltrada, todo eso que es característico. Y la oreja en badajo de campana. La oreja está como colgante, engrosada y colgante. Y este además tiene unos lepromas por ahí. Sobre la mucosa oral en la boca vamos a ver congestión, rinitis, epistaxis. Esto es porque suele haber lesiones del tabique nasal, hay una destrucción del tabique nasal, entonces hay una constante rinitis, una inflamación y sangrado de la nariz. Esto lleva a la deformación de la nariz. Allá había por ahí atrás otro que también tenía la nariz como ida para atrás. Eso es por la destrucción del tabique nasal. Hay destrucción de las cuerdas vocales por lepromas. Los pacientes no pueden hablar. Congestión ocular, lepromas en la córnea, conjuntivitis. Bueno, lagostalmos, que es la pérdida de la producción de lágrimas. ¿Por qué esta es altamente contagiosa y la otra no? Porque esta tiene gran cantidad de bacilos y la otra no tiene bacilos. O sea, la otra, el sistema inmune, frena la multiplicación de los bacilos. Entonces, en cada lesión hay poquitita cantidad de bacilos. Si hago una baciloscopía en la otra, que ahora vamos a explicar cómo hacemos la baciloscopía acá, lo más probable es que no veamos nada o que con mucho, mucho esfuerzo veamos algún bacilo en algún macrófago o en algún macrófago o en una neurona de las que inervan al folículo piloso. Pero fuera de eso, no tienen bacilos. Entonces, por más que el paciente estornude, tosa y saque secreciones respiratorias para afuera, ese paciente no contagia. En cambio, este otro paciente tiene globis, ¿sí? Esa fotito que estaba por ahí, vuelvo para atrás a ver la fotito que estaba por ahí, tiene esto, ¿sí? Esto son macrófagos, esto es un corte histológico, pero vemos macrófagos que están llenos de bacilo adentro. Vos imagínate cuando este paciente que tiene destrucción del tabique nasal y una constante rinitis, estornude, cada vez que estornuda, saca para afuera un montón de bacilos, saca unos macrófagos y esos macrófagos están llenos de bacilos. Por eso es que este paciente es altamente contagioso para su entorno, ¿sí? ¿Entendimos?
¿Estamos? Ahí estamos. Bueno. Bien. Bueno, fíjense, este tiene lepromas en la lengua y la nariz, y fíjense que la nariz ya está cayéndose hacia atrás, porque debe tener destrucción del tabique nasal. Entonces este cada vez, y en general los pacientes tienen como una agüita que cae constantemente de la nariz sanguinolenta, porque al tener lesión en el tabique nasal, constantemente está drenando. Suelen tener compromiso nervioso periférico simétrico, o sea que compromete ambos pies, ambas manos. Y una de las cosas que presenta es anestesia en guante y calcetín. Se la llama así, anestesia en guante y calcetín. ¿Qué significa eso? Que el paciente pierde la sensibilidad de las manos, como si tuviera un guantecito que no le permite sentir nada en las manos, y si tuviera unas medias que tampoco le permite sentir nada en las manos. Esa anestesia en guante y en calcetín los va a llevar a que el paciente no sienta nada, se lastime, meta los dedos en cualquier lugar y termine amputado, lastimado, lleno de lesiones. Entonces, muchas veces estas que son unas típicas manos de leproso, no son porque la lepra le provoca esto, sino lo que le provoca esto son los múltiples accidentes que la persona va teniendo. Imagínense si este es carpintero sin sensibilidad en las manos, carpintero y maneja una sierra circular, ¿sí? Y una de las cosas que produce es que produce lo que se llama pie en garra, mano en garra, que eso también lo dan las formas borderline. Entonces empiezan como a encurvarse los dedos de los pies y eso lleva a un mal apoyo plantar. Pero como apoya mal el pie y no siente, no tiene sensibilidad, se le hacen úlceras en la planta del pie y él no siente que tiene úlceras en la planta del pie. Entonces nos vienen los leprosos con unos pies como estos, que no son en sí por la lepra, ¿sí? No es por la lepra, sino que, o sea, no es porque el bacilo provoca esto, sino que tiene que ver con el mal apoyo plantar. Nos tiene que llamar la atención cuando viene alguien con múltiples cicatrices, porque tiene las múltiples cicatrices. Una vez nos cae en la guardia del hospital un paciente que viene con una aguja de coser, de una máquina de coser, clavada en la uña de un dedo. Entonces viene, dice que trabajaba en un taller de costura con la hermana y vino con la aguja atravesada. Y nos dice, sí, lo que pasa es que yo iba cosiendo, no me di cuenta y seguí cosiendo y la aguja se dobló y ahora no me la puedo sacar. ¿Cómo que se dobló y no me la puedo sacar? Sí, porque yo ya me clavé la aguja otras veces. O sea, ya se había cosido los dedos varias veces. Pero me di cuenta y la aguja como entró salió. Imagínense el dolor que debe ser que una máquina de coser les cosa una uña. ¿Sí? Yo no me imagino el dolor que puede sentir. Y este estaba lo más tranquilo, solo estaba preocupado porque no podía sacarse la aguja porque siguió cosiendo, la aguja le quedó atrancada en el hueso y la aguja se dobló y no la podía sacar de adentro. ¿Sí? Eso ya, toda esa historia era un poco extraña. Entonces se le pide al paciente que se desvista para poderlo revisar. Cuando se desviste, presenta de las rodillas para abajo todas lesiones, cicatrices, 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 como estas manos, de las rodillas para abajo. Entonces se le pregunta por qué tenía esas cicatrices de las rodillas para abajo y nos cuenta que él jugaba al fútbol y que es que era muy bueno jugando al fútbol y que se la bancaba bien, era un buen defensor, y que no, eso eran de los tapones de los jugadores, porque 2x3 él se veía que estaba sangrando, que tenía toda la media llena de sangre y él ni cuenta se había dado, así que se la vendaba un poco y seguía jugando. Obviamente no tenía sensibilidad ni en manos ni en pies, eso nos tiene que llamar la atención, tenemos que empezar a mirar a ese paciente y buscarle
ir a buscarle si no tiene lepra. Obviamente tenía lepra, la hermana tenía lepra y unos cuantos más de la familia tenían lepra. Nos quedaron los estados intermedios, los borderline, ¿sí? Hablamos de la indeterminada, que es la de inicio, y después tenemos los estados intermedios, que son los borderline. Cuando hablamos de los estados intermedios, los estados borderline, las formas borderline son un grupo, digamos, indefinidos, de inmunorresistencia variable, que son pacientes que están ahí entre uno y otro polo y hacia algún lugar van a ir en algún momento de su vida. Y vamos a describir el borderline tuberculoide, que es un estado indefinido, pero más cerca de la forma tuberculoide. Se caracteriza por tener placas rojizas con borde marcado neto, sin sensibilidad, más de 5 lesiones, con compromiso asimétrico, mononeuritis del sistema nervioso periférico, impotencia funcional, alteraciones tróficas, por ejemplo, la mano en garra, por ejemplo, alteraciones en el párpado. O sea, inmunológicamente estos pacientes tienen un montón de reactividad. Ahí tenemos mano en garra, porque los tendones se van retrayendo, y los dedos se van encorvando. Y lo mismo que le ocurre a las manos, le ocurre a los pies. Después tenemos el estado borderline, que es una forma muy inestable. En general, los pacientes de la indefinida van a la borderline, de la borderline, alguna de las otras borderline, y después terminan en el polo. Tienen bastante cantidad de lesiones, presentan simetría con respecto a la corredera vertebral, si los vemos de espalda. Dicen lesiones en recorte de hostia. No sé por qué la llaman así, pero algunos lo ven con recorte de hostia, la llaman a estas lesiones. Las borderline lepromatosas tienen muchas más lesiones, son más violáceas, bordes externos difusos, interno más neto, ya empiezan a que el borde, la parte de adentro del borde es más marcada que la parte de afuera. Como toda lepra tiene sensibilidad alterada, el compromiso simétrico, el sistema nervioso periférico está menos comprometido que en el borderline tuberculoide, o sea, no, la mano en garra, las alteraciones de los párpados, todo eso es un poco menos compromiso. Y puede haber cosas más parecidas a la lepra lepromatosa, como compromiso de las mucosas, aparecer perforación de tabique nasal, alteración de cuerdas vocales, perforación de paladar y alteraciones viscerales en algunas vísceras, compromisos viscerales. Estas formas, las borderline, son las más difíciles de diagnosticar y muchas veces nos peleamos si es un borderline lepromatoso, un borderline tuberculoide. A ver, en general, el borderline tuberculoide tiene anticuerpos negativos y Mitsuda positivo, igual que el polo tuberculoide. El borderline lepromatoso tiene anticuerpos positivos y Mitsuda negativo, parecido al polo lepromatoso. Ambas suelen ser pausibacilares, o sea que por más que hagamos biopsia y baciloscopía de las lesiones no vemos nada. La única que suele tener bacilos visibles para un Ciel-Nielsen es la borderline. Bueno. Cuadros reaccionales. Hay una situación que ocurre en la lepra que son los llamados cuadros reaccionales. Los cuadros reaccionales
son los que se dan cuando un paciente evoluciona rápidamente de un punto de esa tabla que vimos de polos y borderline hacia otro lugar. O sea, tiene una forma de la enfermedad y su sistema inmune lo hace avanzar rápidamente hacia otro lugar. Son cuadros inflamatorios agudos, muy agudos, que complican el curso de la enfermedad. Se dan de aparición súbita y muchas veces son más graves que la enfermedad en sí. Pero los fenómenos reaccionales tienen que ver con la inmunidad del paciente. Y son pacientes que de pronto estaban con una forma borderline, y evolucionan rápidamente a un polo borderline tuberculoide. Pero esa evolución, eso que tenemos pensado en que la lepra es una enfermedad crónica, lenta, que lleva años, 20, 30 años de evolución, en estos pacientes ocurre rápidamente. O muchas veces vemos que un paciente está en un polo tuberculoide, perdón, un polo lepromatoso, y al darle el tratamiento, el sistema inmune evoluciona. O sea, el tratamiento que le vamos a dar no es tratamiento para el sistema inmune, nosotros le damos tratamiento para el bacilo, le vamos a dar antibióticos. Pero al bajar la carga bacteriana, vemos que el sistema inmune responde y da un cuadro reaccional. Son cuadros inflamatorios agudos. Hay dos tipos: reacciones de conversión o de forma de degradación, donde el paciente va hacia un polo lepromatoso. Acuérdense, a ver, para que se den una idea, la lepra lepromatosa es la más mala, la más agresiva. Y la lepra tuberculoide es la más buena, si podemos decir que hay lepra buena, ¿sí? Donde el sistema inmune responde y el sistema inmune la tiene controlada. Tiene unas manchitas por ahí, hay por ahí inflamación, hay neuritis, falta de sensibilidad, pero no hay compromiso de órganos, ¿sí? No hay perforaciones, no hay nada de eso. Y la lepra lepromatosa es la más fea, la más mala de todas, ¿sí? Entonces, dentro de los fenómenos reaccionales, son aquellos que son de degradación. Los fenómenos de degradación es cuando el paciente va hacia una forma hacia la forma lepromatosa. Y hay reacciones de reversión, donde el paciente va hacia una forma tuberculoide. Dentro de esa tabla que tenía los dos polos y los estados intermedios, se mueve o hacia un polo o hacia otro polo. Las reacciones de conversión o degradación, como dice ahí, reflejan el empeoramiento de la respuesta y me lo llevan para el polo lepromatoso, ¿sí? Y estas formas, el paciente, como el sistema inmune deja de funcionar, el sistema inmune se planta y deja de funcionar, no dan una respuesta clínica, sino es un paciente que de la noche a la mañana se me incendió con una forma lepromatosa, pero no me da una respuesta inmune. Es un paciente que era ni y de la noche a la mañana me hizo una forma lepromatosa bien florida. Las reacciones de reversión, que son las que donde el paciente debería mejorar, donde hay una respuesta del sistema inmune que me ayuda a controlar al bacilo, que el sistema inmune se pone pum para arriba y va a destruir a todos los bacilos que destruyen, que me están afectando y que me lo llevan para el polo tuberculoide y la eventual curación. Estas son las formas graves que vemos, porque van a dar unos cuadros inflamatorios súper importantes, que son los que van a hacer que el paciente se agrave y que muchas veces requiera la internación. Y no sé por qué estoy viendo que la que sigue, la diapo que sigue, está patas para arriba. No sé por qué. Bueno. Nada. Estas reacciones de reversión, donde yo supuestamente estoy viendo que el paciente que estaba lepromatoso
mejora porque el sistema inmunológico se puso pum para arriba, son tres cuadros clínicos. El eritema nodoso leproso, que es el más frecuente de todos, donde el paciente desarrolla unos nódulos dolorosos, sobre todo en las piernas, en la cara, y esos nódulos terminan ulcerándose. Es el más frecuente de todos, eso va acompañado de mucha fiebre, mucho dolor, ¿sí? El paciente muchas veces hay que internarlo, estos cuadros sí se internan, pero se internan para controlar este paciente, esta respuesta inmune. El paciente presenta un dolor terrible. Otro es el eritema polimorfo, donde hay enrojecimiento, pápulas, vesículas, ampollas. Y finalmente el fenómeno de Lucio, que es el más raro de los tres, que es una vasculitis necrotizante. La vasculitis necrotizante se ve poco, comienza con unas máculas eritematosas, violáceas, que rápidamente dan una sensación de quemazón, si el paciente siente que se está prendiendo fuego. Eso evoluciona a formas necrotizantes y a úlceras. Esto da como un compromiso multiorgánico, porque lo que nosotros estamos viendo a nivel periférico también ocurre en otros órganos, hay necrosis, o sea, esta vasculitis necrotizante se da también a nivel interno, y pone en serio riesgo la vida del paciente. Esta es una cosa muy rara, muy poco frecuente de ver, pero cuando aparece pone en riesgo la vida del paciente. Yo solamente una vez vi un fenómeno de Lucio, que después les voy a compartir las fotos por el WhatsApp, que son fotos de un señor. Los hospitales son todos muy, cuando uno está en el hospital nunca sabe lo que va a entrar por la puerta. Este señor, llamado Augusto, era de El Dorado, en la provincia de Misiones. Vivía en El Dorado, en la provincia de Misiones. El señor era de Brasil, era de San Pablo, pero hace unos años vivía en El Dorado porque una hija de él se había casado con un argentino y él se había ido a vivir a El Dorado, que es justo en el límite entre Argentina y Brasil en Misiones. Y la hija se había llevado al papá a vivir, que tenía problemas. El señor no tenía diagnóstico de lepra, nadie lo había diagnosticado por lepra, tenía lesiones, parece que venía con lesiones, iba al hospital, en el hospital le daban Macril para que se pusiera en esas lesiones que tenía, y nada más. Y eso era todo. Hasta que hizo un fenómeno de Lucio y dijo, acá me voy a morir, mejor me voy a Buenos Aires. Entonces se tomó el Crucero del Norte, que son esos colectivos que vienen desde Misiones, que van hasta Brasil, se tomó por allá, por donde vivía él, por El Dorado, se tomó el Crucero del Norte, se habrá bajado en Retiro, y no sabemos cómo terminó en el Hospital Pena, que está en Pompeya, en la otra punta de la ciudad, porque en el medio tenía un montón de hospitales para parar, pero no sabemos por qué fue a parar al Pena. Y un domingo, a la mañana, aparece en la guardia del Pena, ¿sí? Así, caído, abrió, hola, vi Lucy, entré. Bueno, así apareció en la guardia del Pena, con un fenómeno de Lucio, y había venido viajando en el colectivo desde Misiones con eso a cuesta, porque dijo, yo acá me quedo acá, me muero. Bueno, vino. Este señor quedó internado, obviamente, porque más allá de la gravedad que es la infección en sí, estos pacientes suelen sobreinfectarse porque piensen que todo eso queda ulcerado, se sobreagregan infecciones y después comienzan los problemas. Si los pacientes sobreviven, ¿sí? Si los pacientes sobreviven, cosa que no siempre ocurre, quedan con cicatrices estrelladas, que les van a quedar así, son unas cicatrices horribles. Este señor estuvo 6 meses internado en el hospital y finalmente se volvió en un avión sanitario a su pueblo,
con un médico que lo acompañó y que fue a dar unas clases de lepra al pueblo, porque obviamente si estaba este señor ahí con esta lepra, debía haber otras personas con lepra en el pueblo. Después les voy a pasar las fotos y este señor se volvió a misión con todos los deditos en su lugar, ¿sí? Después fíjense las fotos del pie, que hay un par de fotos del pie, y no sé cómo, pero se fue con todos los deditos. No hubo que amputarle los dedos, que era una de las cosas que creíamos que iba a ocurrir. Bueno, ahora que hablamos de la clínica, ¿sí? Vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es el diagnóstico. A nosotros la clínica nos llama la atención, nos atrae, pero nosotros tenemos que saber el diagnóstico, que es donde vamos a tener que meter los dedos, la cucharita ahí, ¿sí? Entonces digamos que el diagnóstico de lepra se basa en tres cosas. En la clínica, que es todo lo que estuvimos viendo, en la histopatología, que es la parte, la biopsia de la piel, y en la bacteriología. Nosotros entramos acá, en la bacteriología. Para la clínica, lo que siempre venimos diciendo, la anamnesis, los antecedentes epidemiológicos, si alguien más en la familia tiene eso, si sabe si algún abuelo, tío, pariente alguna vez fue diagnosticado con lepra, todas esas cosas. El examen físico de toda la superficie cutánea, toda, incluyendo los glúteos, las semiologías y observar las lesiones, palparlas, hacer las pruebas de sensibilidad, la fuerza muscular, la motilidad de los dedos, de los ojos, el examen de los ojos, de las lágrimas, de los párpados, ver la nariz por dentro, ver la boca por dentro, todas estas cosas tienen que ver con la clínica. Y, como venimos diciendo, toda lesión de piel con alteración de sensibilidad, el médico tendría que pensar en lepra y mandarla para diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, acá obviamente no la vamos a cultivar porque ya sabemos que no crecen medios de cultivo, salvo que querramos cultivar en los hámster, pero pobres hámster no tienen la culpa. Entonces, el diagnóstico acá se basa en la baciloscopía, ¿sí? En la baciloscopía. Para eso vamos a hacer frotis cutáneos y de moco nasal. La toma de muestra es por escarificación. ¿Qué significa por escarificación? Piensen que si están los bacilos están adentro de los macrófagos y no están sueltos, están dentro de los macrófagos. Está especificado que se toman 5 muestras para hacer las baciloscopías. Me quedan muy grandes, se me han movido las fotos. Siempre a tus pacientes siempre se toman 5 muestras. Una muestra es de moco nasal, que no es moco, sino que lo que tengo que hacer es, si el paciente tiene una úlcera en el tabique nasal, voy ahí. Si no tiene úlcera, agarro un hisopo y tengo que hisopar vigorosamente el tabique nasal. Hisopar con el hisopo hasta que el tabique casi sangre. Si sangra, mejor, porque quiere decir que llegué hasta los macrófagos, ¿sí? Yo tengo que llegar a los capilares sanguíneos, tengo que llegar a donde hay macrófagos, no me sirven escamas de piel, no me sirve la mucosidad. Necesito llegar a donde están los bacilos, que es adentro de los macrófagos. Entonces, una muestra del tabique nasal, le dicen moco nasal, pero es el tabique nasal. Algunos pacientes cuando vienen con esa rinitis sanguinolenta, uno lo que le puede pedir es que se suenen la nariz en un pedacito de plástico. Le damos una bolsita de nylon de plástico y le decimos que use la bolsita como pañuelo o un foil, y si larga ese agüita con sangre, eso también me sirve para hacer el diagnóstico. Después se toma linfa de ambas orejas, oreja derecha, oreja izquierda, codos o rodillas, y ahí es o codo o rodilla, y si tuviera otras lesiones. Entonces, muestra número 1, tabique nasal, muestras 2 y 3 son las orejas, 4 y 5 o las rodillas o los codos. Para tomar la muestra, yo tengo que llegar hasta el sangrado. Entonces, tengo que escarificar hasta sangrado.
tomo un bisturí y voy a raspar hasta que empiece a aparecer puntillado hemorrágico. Cuando llego al puntillado hemorrágico es cuando tengo que raspar y con eso es lo que voy a hacer los extendidos. Acuérdense que al paciente no le duele, ¿sí? Si cuando ustedes están haciendo esto, el paciente está a los gritos, no es lepra, ¿sí? El paciente de lepra, ustedes le están cortando la oreja y no siente dolor. Le están cortando la rodilla y no siente dolor. Si el paciente está a los gritos, vuelvo a decirles, eso no es lepra. Con estos extendidos voy a hacer las coloraciones y con las coloraciones que vamos a hacer, que es el Ziel-Nielsen, la vaciloscopía, el Ziel-Nielsen común, voy a establecer dos cosas. Por un lado, un índice bacteriológico y por otro lado, un índice morfológico. El índice bacteriológico es la cantidad de bacilos por campo. Es algo parecido al sistema de cruces de tuberculosis. Pero acá, en lugar de haber 1, 2 y 3 cruces, hay hasta 6 cruces, ¿sí? Es un sistema un poquito más complejo y tiene hasta 6 cruces. 1, 2, 3, hasta 6 cruces. Y el índice morfológico es la cantidad de bacilos sólidos. ¿Qué significa cantidad de bacilos sólidos? Cuando yo hago el Ziel-Nielsen, voy a ver que algunos bacilos se tiñen homogéneamente, se tiñen bien, se tiñen todos parejitos, y hay otros que se tiñen como puntillados, como si estuvieran, yo digo, apolillados, llenos de agujeritos, ¿sí? No se tiñen homogéneamente. Esos que no se tiñen homogéneamente, que se ven como mal teñidos, se consideran que no están viables, mientras que los que se tiñen bien power son los que están viables. Entonces, el índice morfológico es la cantidad de bacilos teñidos sólidos, o sea que se tiñeron completamente. Y se informa de 0 a 20, 20 a 50, 50 a 75, 75 a 100, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, un índice morfológico de 75, entre 75 y 100%, significa que la mayoría de los bacilos los veo sólidos. Ese es el más contagioso, ¿sí? Imagínense que ese cada vez que estornuda larga una nubecita de bacilos por ahí. Entonces, debo informar ambas cosas, índice bacteriológico e índice morfológico en el laboratorio. Sí, Milagros, ¿querías preguntar algo? Profe, me confundí porque venía anotando y creo que lo anoté mal. El índice morfológico son los que se tiñen homogéneamente, los que son viables. Sí, digamos, los sólidos son los viables que se tiñen bien. Y cuando nosotros decimos que tiene un 50%, nos referimos que hay un 50% de bien teñidos. Si decimos que tiene un índice del 20% es porque solamente vemos un 20% de bacilos bien teñidos. Ese es el índice morfológico. Ah, ok. Y los bien Los, teñidos serían los viables, los puntillados los no viables, viables. exactamente. Gracias, profe. Esto del índice morfológico es una manera de hacer el seguimiento del paciente que está en tratamiento. Porque muchas veces cuando me llega un paciente virgen de tratamiento, vamos a verlo así, 75-100%. Cuando empieza el tratamiento, lo ideal es que luego de un par de meses de tratamiento estemos acá, si estemos en la otra punta. Los vamos a seguir viendo, pero no están viables. A diferencia de la tuberculosis, que con 2 meses de tratamiento ya negativiza y no veo nada, acá estos los sigo viendo mucho tiempo y esto tiene que ver con la duración del tratamiento. Pero los tengo que ver así, los tengo que ver mal teñidos. Eso significa que están no viables. Lo cual no significa que el paciente se haya curado, porque están, y siempre entre alguno de ellos habrá uno que puede estar viable y que recupera la enfermedad. Bueno, dentro de las otras cosas que se pueden hacer por el laboratorio,
Hay pruebas de serología, acá no tenemos disponibles, alguna vez hubo, pero acá no tenemos disponible para buscar anticuerpos que me sirven para diferenciar lepromatosa de tuberculoide. También hay pruebas de PCR que se hacen sobre las lesiones, pero no es algo que esté disponible así para el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ver más con la clínica, con la baciloscopía, y interviene también el laboratorio de anatomía patológica, que ahora vamos a decir un par de palabritas, que informa también lo que ve. Y la otra cosa que se puede hacer, pero que ahora no tenemos disponible acá en el país, no hay, es la prueba de Mitsuda. La prueba de Mitsuda, o prueba de lepromina, es como la mantú, es igual a la mantú. Es un extracto de lepromina, o sea, de proteínas del bacilo, que se inyectan en el antebrazo. Y se observa si hay o no induración. Se dice que es positiva cuando hay más 6 milímetros o más y que es negativa cuando hay menos de 6 milímetros. Dan Mitsuda positiva la tuberculoide y el borderline tuberculoide, y negativa se ve en la lepra lepromatosa y en la borderline lepromatosa. Acá no tenemos en este momento en el país, no hay producción de lepromina. Antes la hacía el Instituto Sommer y ahora hace unos años que no está haciendo, no se consigue. Bueno, pero si uno consiguiera, me sirve, es muy útil para poder diferenciar uno del otro, y es útil para las formas que están ahí, las borderline, poder definir si va para un lado o va para el otro. ¿Qué es lo que hace la respuesta inmune? La respuesta inmune celular, porque igual que la mantú, lo que está midiendo es la inmunidad celular. Vos le inyectás al paciente lepromina, proteína es un extracto proteico del bacilo, y lo que vos ves es si hay respuesta celular, porque se inyecta intradérmica, y se ve si hay respuesta inmune celular contra eso que vos inyectaste. Y si hay buena, claro, por eso es positivo en tuberculoide, ¿sí? Y es negativo en la lepromatosa, porque en la lepromatosa tendrá mucha cantidad de anticuerpos, pero no van a pelearle al bacilo. Entonces, en la lepromatosa, por más que yo le dé la lepromina, nada va a migrar ahí a tratar de comérselo. Los anticuerpos no sirven para nada. Estamos midiendo respuesta inmune celular frente al bacilo. Bueno, con respecto a la histopatología, esto no es nuestro, esto lo hace anatomía patológica, pero aporta un montón de información, porque ellos ven si en la lepra lepromatosa hay células que se llaman células de Virchow, o en la lepra tuberculoide ellos observan si hay la formación del granuloma tuberculoide o no. Ellos además ven el tipo de célula, la cercanía a la epidermis del infiltrado, el compromiso de los filetes nerviosos. Ellos observan que la lepra lepromatosa tiene infiltrados con esas células de Virchow. Hay la banda subepidérmica del tejido conjuntivo. En la tuberculoide observan el infiltrado perineural. En los casos indeterminados observan los infiltrados inespecíficos. Bueno, eso es algo de anatomía patológica, pero que también orienta muchísimo, muchísimo en el diagnóstico. Entonces, frente a un caso de lepra, tanto anatomía patológica como el laboratorio aportan, y muchas veces estamos ahí peleándonos entre lo que ellos vieron y lo que vimos nosotros, ¿sí? Esto es un corte anatómico de un granuloma, ¿sí? Se ven las formas típicas del granuloma. Acá después estaba puesta la explicación de la prueba de Mitsuda. Hay dos formas de hacerlo. Una es la de, o sea, dos técnicas.
reacción de Fernández y reacción de Mitsuda. Tiene que ver con la concentración de la proteína que se usa en una y en el otro. La reacción de Fernández se lee a las 48 horas y la prueba de Mitsuda se hace a los 21 días. ¿Mm? Y son dos técnicas distintas, pero el principio es el mismo. Igual nosotros acá no tenemos ninguna de las dos en este momento. ¿Con qué nos podemos confundir la lepra? Y después vamos a tratamiento y con esto terminamos. Para el médico, que es en general el primero que lo ve al paciente, hay un montón de otras cosas que se parecen a la lepra, pero eso hay que pensar en lepra, ¿sí? La lepra indeterminada se puede confundir con vitiligo, con pitiriasis, con eczemas, con esclerodermia en placas, con parasoriasis. La lepra tuberculoide con hongos de dermatofisia de la piel lampiña, que son hongos, con granuloma anular, con lupus, con rociola sifilítica, con exantemas tóxicos. La lepra lepromatosa con prurito vulgar, con xantoma tuberculoso, o sea, tuberculosis de piel, con leishmaniasis. Ya cuando veamos leishmaniasis van a ver que a veces son parecidas las lesiones, con algunos tipos de cáncer de piel, con algunos hongos, con linfomas, esas deformaciones de los pies y de las manos con deformación plantar, con mononeuritis general. Hay un montón de cosas que el médico a veces tiende a pensar que son cosas más comunes que la lepra. Bueno, otra patas para arriba. Bueno, no importa. Vamos al tratamiento. Y con esto vamos ya terminando. Bueno, con respecto al tratamiento, vamos a tener tres cosas distintas en el tratamiento. Por un lado, el tratamiento específico de la enfermedad, que tiene un tratamiento específico, así como la tuberculosis tiene un tratamiento específico, esto también tiene un tratamiento específico. El tratamiento de los estados reaccionales, que eso sí son verdaderas urgencias médicas y que eso va por otro lado. Y después, súper importante, la prevención y el tratamiento de las discapacidades con la educación y la rehabilitación, que es todo otro tema. El tratamiento de la lepra tiene como objetivo evitar ante todo la transmisión de la lepra hacia otros pacientes, que esos pacientes desarrollen más graves de la enfermedad y secuelas de la enfermedad. Y recuerden que siempre la lepra se la trata en forma ambulatoria, salvo los pacientes que hacen los estados reaccionales, donde hay que internarlos por el estado reaccional, porque son pacientes que se ponen feos, se ponen graves. El tratamiento, hay dos situaciones. Los pacientes paucibacilares, o sea, aquellas que son los que tienen las lepras tuberculoides y las borderline tuberculoides y las indeterminadas, y los pacientes multibacilares, o sea, los paucibacilares, que son los que tienen baja carga, y los multibacilares, que son los que tienen alta carga. Los paucibacilares, el esquema de tratamiento es con 2 fármacos, y en los multibacilares es con 3 fármacos, ¿sí? Con 3 fármacos. El tratamiento, en todos los casos, los provee la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Para todo el mundo, el tratamiento lo provee la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que se ha propuesto el objetivo de bajar las tasas de la lepra. Estos son los blísteres
que distribuye la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo. Simplemente, cada Ministerio de Salud le tiene que pedir a la OMS la cantidad de tratamientos que necesita y cada hospital, cada clínica, cada sanatorio le solicita a su Ministerio de Salud la cantidad de tratamientos que necesita para los pacientes. Pero no se vende, ni acá, ni en Paraguay, ni en Madagascar, ni en la India. No debería venderse, ¿sí? No debería venderse. Uno a veces escucha pacientes que vienen de otros países y sabemos que en algunos países le venden el tratamiento. El tratamiento no se vende, lo provee la Organización Mundial de la Salud y es gratis para todo el mundo. Y esos son los blísteres que vienen. Hay unos blísteres para adultos y blísteres pediátricos o infantiles. Este es el blíster de 2 drogas, el que es para las paucivacilares. El blister es para todo el mes, trae para 30 días de tratamiento. Y las paucivacilares se toma rifampicina, 600 miligramos una vez al mes. Si el primer día del mes se toma 600 miligramos de rifampicina y luego es una toma diaria de dapsona, ¿sí? Cuando el paciente va a retirar la medicación, se le hace tomar en el momento de retirarla, ahí en el lugar, se le hace tomar las 2 pastillitas de rifampicina, que son las que vienen arriba, y la pastillita de dapsona. Con eso nos aseguramos que el paciente deje de ser contagioso. Y luego tiene que tomar solito en su casa las 30 pastillitas que le quedan. Y al final, en realidad son 29 pastillitas las que le quedan porque ya se tomó. Y al final vuelve y recibe otro blister de tratamiento. En los casos de paucivacilares se dan como mínimo 6 meses y pueden ser más, hasta 9 o 10 meses, o sea, hasta que desaparezcan los signos de actividad de la enfermedad. Y luego al paciente se lo estudia, se lo sigue durante 2 años con una baciloscopía semestral para ver que no recuperen viabilidad los bacilos. Nosotros lo que vamos a ver en estos 6 meses, que los bacilos se van volviendo más porosos, ¿sí? Se van volviendo menos sólidos, o sea, se van tiñendo mal. Cuando termino el tratamiento, que en general termino con un índice morfológico entre el 0 y el 20%, yo durante 2 años, cada 6 meses, tengo que ver que no reaparezcan los bacilos. No significa que tiene que negativizar, porque a veces tarda un año y medio o más en negativizarse la baciloscopía, pero que no vuelva el índice a subir el índice morfológico. Se usan siempre las 2 drogas, de las cuales la rifampicina es la bactericida y la dapsona es la bacteriostática. Pero la combinación de las 2 drogas es lo que logra la muerte del bacilo. En caso de que el paciente presente resistencia a la dapsona, ¿sí? Porque hay pacientes que no mejoran, ¿sí? Que uno ve que no bajan el índice morfológico, es porque la dapsona no funciona, se reemplaza la dapsona por clofazimina y etionamina. Estas 2 drogas también las provee la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La clofazimina y la etionamina. Hay otros blísteres que contienen esta combinación de drogas cuando no se puede dar dapsona o cuando hay alergia a la dapsona. Hay pacientes que desarrollan alergia a la dapsona y no se le puede dar. Si hay compromiso nervioso importante, se agregan una baja dosis de corticoides
y los casos infantiles no se los trata hasta que no presentan alguna forma de enfermedad determinada. Para los casos de la lepra bacilífera, o sea, la que tiene alta carga de bacilos, los multibacilares, se usa un tratamiento de 3 drogas. El tratamiento de 3 drogas también vienen los blisters, creo que después hay alguna foto del blister de las 3 drogas, no me acuerdo si lo puse. El blister contiene rifampicina, clofacinamina y luego hay unos idapsona. Rifampicina, clofazimina y dapsona. La rifampicina se da una vez al mes con supervisión de la ingesta. También hay clofazimina con supervisión de la ingesta en dosis alta junto con la rifampicina. Y también, o sea, el primer día se da la rifampicina, una dosis alta de clofazimina y una dosis de dapsona. Y luego, durante el resto de los días del mes, vienen unos comprimidos que tienen clofazimina y dapsona. O sea, lo que agregan es esta droga que es la clofazimina. Estos casos, el tratamiento es mucho más largo, 24, 36 meses y más. Hay pacientes que quedan en tratamiento de por vida. Y estos pacientes, aunque presenten los cuadros reactivos, porque estos son los que van a presentar esos cuadros reactivos, no debe suspenderse nunca el tratamiento, ¿sí? Yo les dije al principio de la clase que el tratamiento, el inicio del tratamiento, muchas veces hacía que los pacientes hicieran estos fenómenos reactivos. Hay que avisarle al paciente que le puede pasar, que haga fiebre, dolor, nódulos, enrojecimiento. Eso es un eritema nodoso, tiene que venir urgente al hospital, pero eso no significa que tenga que suspender el tratamiento, ¿sí? Obviamente el tratamiento es el que desencadena el fenómeno reaccional la mayoría de las veces, no siempre, pero eso no implica que tenga que dejar el tratamiento. Se vigila a estos pacientes, si tienen una buena evolución, se los vigila durante 5 años, no 2 años como a los otros, 5 años. Y muchos de estos pacientes deberíamos vigilarlos en realidad de por vida, porque los curamos hoy, pero eso no significa que no se reinfecten, sobre todo si en la familia hay otros casos, porque ya sabemos a esta altura de la clase que una lepromatosa, tiene que ver con el estado inmunológico, y si el estado de la persona tiene las condiciones para una lepra lepromatosa, se la va a volver a agarrar cada vez que se la cruce por ahí. Hay otros medicamentos que se pueden usar en el caso de que haya alergias, de que haya mala respuesta al tratamiento, de que haya resistencia al tratamiento. Se puede usar minociclina, ofloxacina, claritromicina. Hay otras cosas, ¿sí? Hay una forma combinada que es rifampicina, ofloxaciclina, etc. O sea, no, hay otras alternativas, pero el tratamiento clásico es ese, rifampicina, dapsona y clofazimina. Esto es lo que vimos recién. Bueno, y acá están, estos son los blísteres de la multivacilar. Esos son los blísteres de la multivacilar. Bueno, y en los casos de los fenómenos reaccionales, las drogas que se usan, dentro de las drogas que se usan para los fenómenos reaccionales, es corticoides, la prednisona, se usa colchicina, clofazimina en dosis más alta, y se usa talidomida, ¿sí? ¿Ustedes saben qué era la talidomida? ¿Les suena ese nombre, la talidomida? ¿A alguien le suena? Cri, cri, cri. Allá no. ¿Alguien más le escuchó la talidomida? Bueno, ahí les cuento, porque esto lo puse acá casualmente por eso.
La talidomida era una droga que en la década de los 50, 60 y creo que un poco más, se la usaba como un analgésico en las mujeres embarazadas. Y se puso, no, analgésico no, antinauseoso, ahí me acordé, antinauseoso en las mujeres embarazadas. Hasta que se dieron cuenta que provocaba atrofias de las extremidades. Bien, claro, exactamente, Milagros. Exactamente, esa era la droga. Exactamente. Provocaba que los niños nacieran sin extremidades o con las extremidades atrofiadas. Entonces nacían sin brazos o sin piernas, o sin brazos y sin piernas, las dos cosas. Bueno, obviamente se lo dejó de usar para lo que se lo usaba, pero tiene utilidad, es muy importante su uso en los fenómenos reaccionales de la lepra. Por eso es que cuando tenemos un fenómeno reaccional en una mujer joven, empezamos todos a caminar por las paredes, ¿sí? Caminamos por las paredes porque le tenemos que dar talidomida. Y además de darle talidomida, le entufamos un DIU y le metemos un anticonceptivo inyectable o un parche de anticonceptivos o algo para asegurarnos que no se embarace. Y por eso es que tampoco nunca se inicia tratamiento contra la lepra en las mujeres embarazadas, ¿sí? Pero acuérdense que en los fenómenos reaccionales la talidomida juega un papel importante. Esto en realidad lo puse acá solamente por esto. O sea, que tenemos que saber que se usan una serie de drogas, incluyendo talidomida. En todos los casos son urgencias médicas. El objetivo es evitar el daño neuronal y evitar las discapacidades. Y de vuelta me quedó esto patas para arriba, no sé por qué. Y lo más importante es que nunca, nunca, nunca debemos interrumpir el tratamiento con las drogas antileprosas. Y por último, y con esto estamos terminando, también es muy importante la prevención de discapacidades, ¿sí? Ya en esto no nos juega tanto a nosotros como laboratorio, pero es súper importante la educación de los pacientes, el cuidado de las manos, los pies y los ojos, porque el paciente no tiene sensibilidad. Una de las cosas que tenemos que hacer es enseñar al paciente que no puede tener instrumentos de cocina que sea de hierro. Todos los instrumentos de cocina tienen que tener mango de madera, las sartenes, las ollas, las espumaderas, todo tiene que tener un mango de madera para que no se queme, porque el paciente con lepra agarra la sartén con el mango puede estar al rojo, lo agarra y se da cuenta que se está quemando cuando siente olor a churrasco. Cuando está sintiendo olor a carne cocinada, se da cuenta que lo que se está cocinando es su mano, no tiene sensibilidad. Y entonces eso termina con una quemadura que muchas veces termina con la amputación de los dedos. Entonces, educar al paciente en eso, cuidado de los ojos, porque el paciente pierde la capacidad de, primero que deja de producir lágrimas, tiene el lagoftalmo, y la capacidad de parpadear. Entonces son pacientes que duermen con el párpado retraído, abierto, y toda basura que anda volando cae encima, y eso le reseca la córnea, se les lastima la córnea, y terminan ciegos. Entonces, educarlos a que cuando van a dormir se pongan una cinta o se pongan los antifaces en los ojos, educarlos con el uso de lágrimas artificiales, hay rehabilitación física, cirugías reconstructivas para hacer, hay un montón de cosas que se pueden hacer con respecto a la prevención de discapacidades y hay centros que trabajan en prevención de discapacidades y en el SOMER hay un centro que se dedica a prevención de discapacidades y trabaja muy bien y en Ciudad de Buenos Aires en el Hospital Argerich también. Entonces cuando uno tiene pacientes de este tipo, tenemos que poderlos encaminar y mandar hacia donde corresponda. Si más allá del tratamiento de la lepra, lograr todo esto que los va a acompañar de por vida. Bueno, hemos terminado y acuérdense
cada vez que veamos una cosa rara, no dejemos de pensar en lepra. Lo más probable es que el paciente no tenga lepra, pero si no pensamos en lepra y no la buscamos, no la vamos a diagnosticar nunca. Entonces, súper importante pensar en lepra. Y no pensar que la lepra está con nosotros, no que es una enfermedad desaparecida. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Buen fin de semana. Pásenlo lindo. Descansen. No, catéteres. Lo que pregúntenle a... pregúntenle a ese, creo que ¿qué va a tomar? ¿Si infección urinaria o si va a tomar catéteres? Eh, catéteres, y si toman catéteres, acuérdense, lo importante, bueno, acuérdense de catéteres, los puntos de, las técnicas, los puntos de corte, los gérmenes involucrados, cuándo hay bacteriemia asociada a catéter, cuándo no hay bacteriemia asociada a catéter, esas cosas, ¿sí? Yo les pasé unos casos clínicos que los vamos a resolver en clase también, esos casos clínicos. Por ahí los vamos a resolver antes del parcialito. Los últimos 15 minutos serán del parcialito y antes de eso vamos a resolver los casos clínicos, ¿sí? Pero traten de leerlos y de resolverlos ustedes, los casos clínicos. No me refiero a que los escriban, pero piénsenlos. Son creo que 5 casitos clínicos. Hay uno que está suelto y después los otros están en un PowerPoint y en ese PowerPoint al final está pegado también, ese que está suelto está pegado al final del PowerPoint. El PowerPoint es un caso en cada una de las diapos. Bueno, chicos, buen fin de semana. Pásenlo lindo. Sí, y catéteres. Sí, sí. Hemocultivos y catéteres. Buen fin de... Ahí voy, ahí voy.